a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. En Hechos capítulo 22 se relata una de las conversiones más impresionantes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Parece increíble. Si no fuera porque está escrito, tal vez no lo creeríamos. Pero aquí nosotros encontramos a un hombre que salió con planes de Jerusalén. Su objetivo, llegar a Damasco, porque sabía que ahí se refugiaban algunos cristianos de la iglesia primitiva. Y él tenía autoridad de los dirigentes de la iglesia para poder llevar presos a aquellos que se decían seguidores del camino. Todavía no se les conocía como cristianos, como a nosotros hoy, sino seguidores del camino. Porque ¿se acuerdan que estudiamos esta semana que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Por lo tanto, a los que seguían a Jesús se les identificaba como los seguidores del camino. Y Saulo, con sus acompañantes, había planeado llegar a Damasco montado en su caballo, con toda autoridad, ingresar al lugar donde se reunían aquellos seguidores de Jesús, tomarlos presos y regresar a Jerusalén. Era fácil la tarea. Él tenía suficiente experiencia para hacerlo. Ya lo había hecho varias veces, así que no era nada nuevo para él. Pensaba hacerlo como las otras ocasiones. Sin embargo, no contaba en que alguien habría de intervenir en su camino. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 22. Pero, versículo 6. Pero como al mediodía, al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó una gran luz del cielo. Y caí al suelo. Y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis acompañantes vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Pregunté: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, allí te dirán lo que te está asignado que hagas. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, llevado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco. Nunca se imaginó entrar a Damasco siendo guiado de la mano. Nunca se imaginó. Totalmente distinto al plan que él tenía. De paso, debo decirles que la conversión de Saulo se encuentra registrada 3 veces en la Biblia. Y las 3 veces está en el libro de los Hechos. La primera ocasión está en el capítulo 9. Lucas, el médico, el escritor, relata el incidente. La segunda ocasión está en el capítulo 22. Quien está relatando y está en primera persona el relato es Saulo. Y la tercera ocasión está en el capítulo 26. Es el mismo relato, se complementan, el mismo relato, la conversión de Saulo. Solamente que el relato del capítulo 22 tiene algunas características específicas, diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, en el capítulo 22, el idioma en el cual se relata su conversión no es griego, no es en griego, como fue en Jerusalén en su momento. No es. Miren lo que dice la Biblia. Para esta ocasión, Saulo había ido a Jerusalén. Aun cuando le habían advertido de no asistir, él asistió a la fiesta de la Pascua. Y después de haber celebrado la fiesta de la Pascua, lo tomaron preso. Y estando preso, listo para llevarlo a la cárcel, él pidió hablar, dice la Biblia. Noten ustedes lo siguiente, versículo 1.
hermanos y padres, oíd ahora lo que voy a decir en mi defensa. Él se está defendiendo antes de que lo lleven a la cárcel. Esto ocurrió en Jerusalén, cuando él está relatando su conversión. Y noten el versículo 2. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Porque se identificaron con el lenguaje que Saulo estaba hablando. En el capítulo 26, Saulo relata su conversión ante el rey Agripa. Y queridos hermanos, qué interesante que Saulo, como dice la Biblia, llegó a Damasco sin esperarse que de esa forma llegaría. Sin esperarse por supuesto. Totalmente sorprendido. Y dice la palabra de Dios, versículo 12. Entonces, un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, vino a verme, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá. En el escenario entra ahora otro personaje después de Saulo. ¿Su nombre? Ananías. Y ustedes pueden imaginarse a Dios hablándole a Ananías, ese hombre piadoso que vivía en Damasco. Está en el versículo 12, donde Dios le dice a Ananías, hablándole en sueño, ve por favor. En el capítulo 9 Dios le da indicaciones diciéndole, ve por favor a tal lugar, a tal casa, en tal calle inclusive, a la casa de Simón el curtidor. Llega allí y ahí está Saulo. Por favor llega, ponle las manos para que reciba la vista. Pero Señor, dice la Biblia, ¿qué no te has enterado de quién es ese hombre? ¿Qué no te han informado? ¿No te han dicho quién es? ¿Sabes que él es un especialista en cerrar iglesias? ¿Tiene experiencia en hacerlo? Y por si fuera poco, tiene autoridad de parte de los dirigentes de la iglesia. En el capítulo 22 que estamos leyendo, la Biblia no dice que Ananías dijo eso, pero se complementan. Y sencillamente Dios no discutió con él. Le dijo, ve, porque instrumento elegido me es este. ¿Y qué creen que hizo Ananías, hermanos? ¿Qué creen que hizo? Fue. Y noten el encuentro de Ananías con Saulo. Va a ser motivo de estudio en esta mañana. Noten el encuentro. Noten lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Estamos en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Versículo 13. Vino a verme y acercándose me dijo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Ananías para Saulo, hermanos? Hermano Saulo. Debo decirles, queridos hermanos, que Ananías no tenía ni la mínima intención de llamarle a Saulo hermano. Ni la mínima intención de llamarlo hermano. Pero el Señor también había actuado ya en el corazón de Ananías de tal manera que cuando llegó a donde estaba Saulo, lo llamó hermano Saulo. Eso es lo que hace el Señor cuando ponemos en sus manos nuestra vida y nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que hace. Transforma nuestro pensamiento. Transforma nuestra manera de conducirnos y de dirigirnos a otras personas. Pero la historia no ha terminado. Apenas es la introducción. La Biblia dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y noten, en ese mismo instante, ¿qué dice? Pude verlo. Saulo está dando su testimonio. Pero Ananías continuó y dice,
Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido. Las primeras palabras después de recibir la vista que Saulo escuchó fueron estas: el Dios de nuestros padres te ha elegido. Sí, Dios te eligió. Yo estoy seguro de que Dios te eligió, le dice Ananías, porque si hubiera sido por mí, no fueras lo que hoy eres. Si tu nombre hubiese pasado por la junta directiva de mi iglesia, todos hubiéramos votado en contra. Por eso estoy seguro de que Dios te eligió, porque me dio la orden de venir y encontrarme contigo. Y estoy seguro de que Dios te eligió. Eres un elegido de Dios. Y qué privilegio, queridos hermanos, que nosotros esta mañana pudiésemos identificarnos también como los elegidos de Dios. ¿No creen ustedes? Hemos sido elegidos por Dios. Jonatán, has sido elegido por Dios junto con tu familia. Elegidos. Elegidos, Florencio. Elegidos, hermana Sandra. Elegidos, María. Elegidos para formar parte de la gran familia de Dios en esta tierra. Elegidos. Ahora bien, ¿se han preguntado ustedes por qué razón Dios nos elige? ¿Por qué Dios nos elige? Cuando era un niño en el barrio, en la colonia donde crecí, entre algunas de las casas había terrenos baldíos, ¿verdad? Y había uno específicamente que estaba parejito. Y a ese lugar le habíamos llamado el Campito, porque era el lugar donde hacíamos deporte. Salíamos a patear la pelota, a jugar béisbol, poníamos una cuerda y jugábamos voleibol, es decir, distintos deportes, dependiendo de la temporada. Y era el tiempo del fútbol. Después de regresar de la escuela, a comer, a hacer tareas, y entonces a pedir permiso para salir a jugar. Y en casa por lo menos esa era la orden: vas a salir hasta que termines la tarea. De repente, haciendo la tarea, ya me asomaba por la ventana, ¿verdad? A ver si ya habían llegado algunos, y ya había 2 que 3 por ahí, y hacerlo más rápido para salir. Ya cuando nos reuníamos para jugar, empezar a patear la pelota, ¿verdad? A calentar un poco. Y de repente ya un buen número, 15, 17 muchachitos ahí, ¿verdad? ¿Y qué? Pues comenzamos. ¿Quién hace el partido? Que lo haga Mario, que lo haga Juan, perfecto. ¿Qué le vas? Águila, muy bien, comienzo yo. A Marcos, muy bien. A José, muy bien. A Jorge, excelente. A Víctor. Yo les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que eran los primeros en ser elegidos? ¿Quiénes? Los mejores. Dicen en el norte, los mejores, ¿verdad? Claro, los que mejor metían goles allá arriba en la delantera, o quienes mejor distribuían la pelota en la media, o quienes mejor defendían, o quien mejor estaba en la portería deteniendo, ¿no es cierto? Un comercial, su pastor habló de mí la semana pasada, de una uva, ¿se acuerdan? Su pastor es buen futbolero, hermanos. Juega bien al fútbol. Es buen delantero. Era el goleador en nuestro equipo en la universidad. Es un comercial nada más. Ahora bien, noten ustedes, los mejores eran los primeros en ser elegidos. Casi al final, cuando se iba agotando la lista, casi siempre quedaba un número impar. Y quienes tenían que elegir acá, miraban al número impar y decían, así como diciendo, pues, ¿a cuál elijo? Porque de ninguno de los 3 se hace uno, ¿verdad? Y de repente alguien tomaba la iniciativa después de quedarse pensativo y decía, mira,
Me quedo con Tito. Quédate con estos dos. Te lo regalo. No importa que sean más ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los últimos en ser elegidos? Sobre todo a los dos que dieron de pilón. ¿Cómo creen ustedes? Mal, ¿no es cierto? Yo me pregunto si ese es el proceso que Dios usa para elegir a sus hijos. ¿Será? El proceso de elección humano es muy ingrato, demasiado ingrato, pero así es. La sierva del Señor menciona en el camino a Cristo que hay dos razones por las cuales Dios nos ha elegido. Número 1, por su grande amor y misericordia. Escúchenme, por su grande amor y misericordia. Y número 2, por la gran necesidad que de Dios tenemos. Por la gran necesidad que de Dios tenemos. No, Dios nos ha elegido porque somos buenos, porque nos portamos bien, porque no hacemos esto, porque no vemos aquello, porque no, Dios no nos ha elegido por eso. El Señor nos ha elegido sencillamente por dos razones: por su grande amor y misericordia y por la gran necesidad que de Él tenemos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora bien, ¿para qué nos ha elegido? Porque la elección de Dios tiene un propósito. ¿Para qué nos ha elegido? ¿Saben quién nos dice también eso? Ananías nos dice. Continuemos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Está en el mismo versículo 14. El Dios de nuestros padres te ha elegido. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice lo primero que dice? ¿Qué dice lo primero que está ahí? Para que conozcas su voluntad. Esa es la primera razón por la cual Dios nos ha elegido. Para conocer la voluntad de Dios. Esa es la primera razón. Ya, queridos hermanos, qué interesante observar que de repente nos encontramos yendo en una dirección contraria a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Para que conozca su voluntad. Esta semana por el chat, por el Facebook, me encontré con una muchacha de quien fui pastor, ella siendo una jovencita, una adolescente jovencita, y a quien en más de una ocasión se acercó para pedir consejo. Recibía consejos de sus padres, recibía consejos de miembros de iglesia estimados por ella, de su pastor. Y esta semana escribió: pastor, si hubiera escuchado el consejo, mi vida no sería lo que hoy es. Si hubiera escuchado el consejo. Andaba noviando con un muchacho que no era de la iglesia y no compartía sus principios. Pero pastor, yo le estoy dando estudios bíblicos ya. No se preocupe, pastor. En la próxima campaña se bautiza, ya me dijo. Pero mira, no se preocupe, pastor. Todo está bajo control. Hija, por favor, papá, mamá, ¿ustedes así comenzaron o no? Ahí está. Si hubiera escuchado el consejo. Cuando Dios dijo desde tiempo atrás, su voluntad quedó expresa. No os unáis en yugo. Es para que te vaya bien. Es para que te vaya bien. Para conocer su voluntad. Número 2, la segunda razón. ¿Qué dice ahí? Y veas al justo. Y noten ustedes que la palabra justo aparece con mayúscula.
refiriéndose a Jesús, y veas al justo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de ver al justo? A través de los problemas, las situaciones que nosotros pasamos, qué interesante que pudiéramos tener la oportunidad de abrir los ojos de la fe e identificar que Dios está trabajando en nuestro favor. Que Dios está trabajando en nuestro favor, aunque no pareciera. Aunque no pareciera. Pastor, ¿nos puede llevar a casa después de la conferencia? Sí, claro. Todos se habían ido ya, solamente quedaba al centro de la congregación una pareja de hombres, de personas adultas sentados. ¿Nos puede llevar, pastor? Porque el microbús ya dejó de funcionar, ya dejó de pasar a esta hora. Claro, con gusto. Solamente me percaté, yo tenía poco tiempo de haber llegado a esa iglesia, que una pareja muy característica. Ninguno de los dos veía. Él, con un golpe severo en su cabeza, perdió la visión, habiéndose dañado el nervio óptico, y ella nunca vio, nació invidente. Y me llamó la atención, porque yo no sabía dónde vivían. Yo no sabía dónde vivían. Estaba llegando a la ciudad. ¿Usted sabe cómo llegar, hermano Córdoba? Sí sé cómo llegar, pastor. No se preocupe, yo lo guío. Muy bien, nos subimos. Pastor, avance hasta aquí, una cuadra, otra cuadra, está un Oxxo, ¿verdad? Tiendas famosas, México. Allí usted va a dar vuelta a la derecha. ¿Cuál GPS? Ni qué nada, hermanos. Una bajada, pastor, está una tienda a la izquierda, está un expendio a mano izquierda, a la mano derecha. Váyase derecho, por favor, no se detenga. Seguimos. Está otro alto. El mapa en la cabeza. Llegamos a la colonia alejada del centro de la ciudad donde ellos vivían. Ya era de noche, y como es característico, ¿no es cierto? Normalmente de noche, y sobre todo en lugares alejados del centro de la ciudad, pues todas las luces exteriores de las casas están encendidas, excepto una, la de la casa de ellos. Llegamos allí, y la hermana Rosy dijo: pastor, bájense por favor. Y mi hija pequeñita atrás, ¿verdad? Papá, ¿por qué no encienden la luz?, me preguntó. Estaba oscuro. El hermano Córdoba salió del auto, la primera llave que metió en el candado del cancel, abrió, dio los pasos que tenía que dar, y entonces abrió la puerta, y entonces metió la mano y dijo: pastor, voy a encender la luz para beneficio de ustedes. Y entonces le dije a mi hija: ¿escuchaste? Porque no la necesitan. Por eso no la encendieron. Para que veas al justo. Pablo tuvo que perder la visión para entonces ver al justo. Qué ironía. Pablo tuvo que perder la vista para entonces ver a Jesús. ¿Se dan cuenta? A veces pasamos problemas y dificultades para que podamos identificar al Señor obrando en nuestro favor. Así que en problemas y en dificultades, en vez de preguntarte: Señor, ¿por qué?, la pregunta debiera ser: Señor, ¿para qué? Enséñame. Dime qué lección debo aprender para conocer su voluntad, para ver al justo. Número 3. ¿Qué dice? La otra razón por la cual Dios nos eligió. ¿Qué dice la Biblia? Y para que oigas la voz
de su boca. Yo tengo una declaración que hacerles esta mañana, hermanos, que no les he hecho durante estos días que he estado con ustedes aquí. Y quiero decirles lo siguiente. ¿Me escuchan? La Biblia no contiene la verdad. ¿Cómo, pastor? La Biblia no contiene la verdad. ¿No van a protestar? La Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad y eso es distinto. Y eso es distinto. En la ciudad complicada de Ciudad Juárez, Chihuahua, en uno de los cerros que se alcanza a ver desde El Paso, Texas, dice, hay un enorme letrero: lee la Biblia diario porque es la verdad. Mensaje para esa ciudad tan conflictiva, de ser guiados al estudio de la palabra de Dios, hermanos, para que oigas la voz de su boca. Oír la voz de su boca. ¿Y dónde está la voz de Dios, hermanos? Quedó aquí. ¿Están de acuerdo ustedes? Aquí quedó. ¿Estás escuchando todos los días la voz de Dios? ¿Estás yendo todos los días al estudio de la palabra de Dios? ¿Estás disfrutando de escuchar la voz de Dios? Volví a ese hogar una mañana a hacer una visita pastoral. Ahí estaban los dos, la hermana Rosy y su esposo, José. Y hermanos, qué gusto saludarlos. Vengo a hacerles una visita pastoral y me gustaría estudiar la Biblia con ustedes. Claro que sí, pastor. Claro. ¿En qué libro está lo que vamos a estudiar, pastor? En el libro de Números, hermana. Muy bien. Y ella fue a su librero. Números. ¿Qué capítulo, pastor? Capítulo 22, hermana Rosy. Muy bien. ¿Qué versículo, pastor? A partir de tal versículo. ¿Quiere usted leer? Claro, pastor. Y empezó a leer. En voz alta. ¿Cómo se le llama? Braille. Maestra de braille. Toda la Biblia en su librero. Génesis, un libro así. Éxodo, otro libro así. Toda la Biblia en un solo librero. Conocía textos de memoria de manera impresionante. Textos de memoria de manera impresionante. Me llamó la atención la habilidad que Dios le dio para poder memorizar. Porque personas que tal vez no tienen han perdido cierta capacidad, desarrollan otras. Yo esa noche, la primera noche que mi esposa y yo los llevamos a su casa y nos invitaron a tomar algo caliente, de repente muchas cosas pasaron por mi mente. Yo soy un pastor muy inquieto, hay algunos así, ¿verdad? Y muchas cosas pasaron por mi mente. Invidente, él también, la estufa, aceite hirviendo, sartenes. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Si a mí me piden que voltee las tortillas y me quemo las yemas de los dedos, ¿cómo hace? Y entonces le pregunté ya cuando estábamos probando algo: hermana Rosy, ¿cómo hace usted para no confundir el color de los calcetines de su esposo? Fácil, pastor, dice ella. Cuando los compro, vienen en par normalmente.
agarra una aguja, hilo y entonces zurzo. Ustedes saben qué es esa palabra, ¿verdad? Hago una costura idéntica en este par, y en este par otra costura distinta, y en este otra costura distinta. Así que cuando la ropa sale, está lista, este es con este con este. A ver, hermano Córdoba, levántese los pantalones, por favor. Y eran hermanos, no eran primos. Una habilidad impresionante que habían desarrollado para memorizar la Biblia. La Biblia. En la casa de ella comenzó años atrás, en la casa de ellos, comenzó un grupo pequeño de estudio de la Biblia. La maestra, la hermana Rosy, y su esposo, estudiosos de la Biblia, para que oigas la voz de su boca. Pero hay otra razón por la cual Dios nos ha elegido, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué has de ser testigo suyo? Testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo. ¿Y quién es un testigo? No estoy hablando de los testigos de Jehová. Un testigo. ¿Quién es? Alguien que ha presenciado algo. Alguien que ha experimentado algo. Y todos nosotros hemos tenido el privilegio de exponernos a la palabra de Dios. Hemos sido impresionados por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y cada quien tiene una experiencia distinta. Comparte tu testimonio de lo que has visto y oído. Comparte tu testimonio. Con todas las habilidades que Dios te ha dado, comparte tu testimonio. Un testigo. Alguien que habla, dice su experiencia. Si queremos, queridos hermanos, ustedes que hoy van a ser bautizados, y quisiera en este momento invitarlos para que pasen al lugar donde van a prepararse para el bautismo. Es el momento para ir justamente a la parte de atrás, llevando sus cosas para prepararse en este momento para el bautismo. Los diáconos y las diaconisas les van a brindar asistencia. Un testigo, alguien que tiene el privilegio de compartir lo que ha experimentado, lo que ha visto y oído. Lo que ha visto y oído. Me toca estar cuando las iglesias en México cambian de estatus, de una escuela sabática organizada a una iglesia organizada. Y normalmente, como parte de los programas, hay un espacio que se le llama la reseña histórica, donde se da la historia de cómo comenzó la iglesia, dónde comenzaron, cuántos eran, quiénes fueron los fundadores, los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de las iglesias en la ciudad de Ensenada, Baja California Norte, en donde tuve la oportunidad de participar en la organización de esas iglesias, cuando se leía la reseña histórica, cuando se compartía la reseña histórica, el nombre de la hermana Rosy Córdoba y de su esposo estaban allí. Fueron prácticamente cofundadores de casi todas las iglesias en esa ciudad. Fueron testigos. Compartieron lo que oyeron. Porque la hermana Rosy nunca vio, no conoce los colores, nada.
Nunca vio. Pero eso no le impedía ser testigo, porque no tenía impedimento. Ninguno. Yo pregunto, hermanos, ¿acaso no es una bendición el que Dios nos haya elegido como sus hijos? Por supuesto que sí. Debiéramos de sentirnos felices, contentos, porque Dios nos ha elegido como sus hijos. No es porque somos buenos, no es porque tenemos algún mérito, no es porque sabemos hacer bien las cosas. No, Dios no nos ha elegido por eso. Dios no nos ha elegido por eso. Dios nos ha elegido sencillamente por su grande amor y misericordia, y también por la gran necesidad que de Él tenemos. Pero Dios nos ha elegido con un propósito, hermanos. ¿Para qué nos ha elegido Dios? Dijimos, para conocer su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? Sí, pastor, esto ya sé hacerlo, tantos años en la iglesia. Pero ¿será que eso es lo que Dios quiere en esta ocasión de manera específica? Para ver al justo, observar a Dios obrando en tu vida, actuando en la vida tuya, en la de tu familia, aun cuando haya problemas y dificultades, para oír la voz de su boca. Tiempo específico, diario, para ponernos en contacto con la palabra de Dios, usando todos los métodos disponibles que la iglesia tiene. Yo decía la semana pasada, hermanos, y voy a ser enfático, esto lo compartí con los hermanos en Cookville la semana pasada. Escuchen, hermanos, si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, fundamenten su fe en la palabra de Dios. Dediquen tiempo al estudio de la Biblia. Hay un poder transformador a través de las páginas y las letras en este libro, que su vida no podrá seguir siendo la misma. No es suficiente, hermanos. No es suficiente solamente leer el matinal por las mañanas, saliendo a las carreras para atender los compromisos, las tareas, los trabajos, la escuela. No es suficiente. Esta iglesia tiene muchísimos materiales, revistas, matinales, para hombres, para mujeres, para menores, etcétera, etcétera. La lección de escuela sabática, las revistas y tantos materiales disponibles. Pero escúchenme, lo vuelvo a repetir, ninguno de ellos sustituye al estudio directo de la palabra de Dios. Si esta mañana leíste el matinal, no leíste la Biblia. Fue solamente el matinal. Fue el comentario de alguien en relación a la Biblia. Pero cuando te pones, pastor, ¿qué está diciendo? Que no hay que leer el matinal. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Todos esos materiales tienen un lugar, pero ese lugar no debe ser ocupado por el estudio de la Biblia. Primero es la Biblia, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Les voy a dar otra oportunidad porque no los noto convencidos. Primero es la Biblia. Primero es la palabra de Dios. Después la lección, el matinal, las revistas, libros. Así sea un libro del pastor Bullón o de quien sea. Primero la palabra de Dios, para que oigas la voz de su boca. Y vaya que los libros del pastor Bullón tienen tantas experiencias de cómo es que Dios lo ha usado y cómo es que muchas personas han sido transformadas. Yo la semana pasada leí un libro de él. Lo leí en poco tiempo por lo interesante, lo fascinante de su lectura. Pero hermanos, nada sustituye la palabra de Dios. Y finalmente, hay que compartir.
¿Quieres ser un cristiano victorioso? Comparte. Comparte. No se aceptan en esta iglesia, hermanos, espectadores en las gradas. No se aceptan. Hay que jugar en la cancha. De una u otra forma, colocando nuestros talentos al servicio de Dios para que otros se sumen al equipo después. Hay que compartir el testimonio. Hay que compartir. Comparte con alguien durante esta próxima semana. Si no has visualizado a alguien, pide al Señor: Señor, yo he estado pensando en compartir, pero me da miedo, tengo temor de acercarme con alguien, de compartir, de apenas entablar la conversación. Mira, me están sudando las manos. Dime, ponme en el camino a una persona que tenga interés en el estudio de la Biblia. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Te vas a sorprender. Esa fue mi oración hace unos días atrás. Subí al avión. Estaba cansado después de un fin de semana. Y había estado orando por algunos vecinos del lugar a donde ahora vivo. Y quise quedarme dormido al instante, pero de repente el sueño se me espantó. El avión despegó. Abrí la Biblia. Y no me había dado cuenta que el vecino de al lado, en la siguiente fila, estaba observando que abrí la Biblia. Empecé a leer. Y hacía como que... ¿Tú te das cuenta, no? ¿Está interesante este libro?, me preguntó. Él tomó la iniciativa. Me da pena decirlo. Sí, está interesante. ¿Lo has leído alguna vez?, le pregunté. Estoy empezando, dijo. ¿En serio? ¿Cómo tuviste oportunidad de...? Es que me gustó una muchacha y va a una iglesia, dijo él. Y empecé a ir. Me invitó. Y la verdad que me gustó ella, dice. Por eso la acompañé y fui a la iglesia. Y me llamó la atención porque estaban enseñando de la Biblia. Y la has estudiado. No entiendo mucho. ¿Usted la conoce? Más o menos. Ustedes saben, los muchachos. ¿Usted la conoce? Más o menos. Qué buena onda, dice el muchacho. ¿Te gustaría estudiar la Biblia? Sí, me gustaría. ¿A dónde vas? Ya me explicó. Me están cambiando de trabajo, voy a Europa, voy a estar fuera por unos meses. Pero me gustaría, ahora que estoy lejos, tomar tiempo para estudiar la Biblia, porque siento que fue un buen gancho que Dios usó, así dijo, un buen anzuelo que Dios usó para ponerme en contacto con la Biblia. Y ahora que estoy fuera, quiero aprender un poco más de la Biblia. ¿Me puede ayudar? Por supuesto que sí. Dame tu correo electrónico. Me lo dio. Le envié la primera lección. La contestó rápido, de regreso. La segunda, la contestó también rápido. Rápido. Ya ustedes entienden. Y así estamos estudiando. Así. No se puede, pastor, es que no hay tiempo. Dios te habrá de dar alguna estrategia.
Dile al Señor que te indique cuál. Porque eres parte de los elegidos de Dios. Y los elegidos de Dios tienen un propósito. Ser testigos al final, escuchar la voz de su boca, dedicar tiempo al estudio de la Biblia, ver al justo y conocer su voluntad. Pregunto, ¿nos sentimos privilegiados de ser parte de los elegidos de Dios, hermanos? ¿Podemos agradecer a Dios por eso? Que Dios bendiga su palabra.